Las luces del auditorio metropolitano se atenúan. El murmullo del público se mezcla con el eco de los pasos de los dos hombres que suben al escenario. En el centro, una mesa con 2 micrófonos y una Biblia abierta. A la izquierda, el pastor David Morales, con traje oscuro, mirada desafiante. A la derecha, el padre Luis Toro, sereno, con su clásico suéter rojo y blanco, sosteniendo su Biblia con firmeza. El moderador da la señal. Bienvenidos, hermanos. Hoy debatiremos uno de los temas más controversiales, el purgatorio. ¿Existe o es una invención humana? El pastor Morales se adelanta, la multitud guarda silencio. El purgatorio no existe, dice con voz firme. Es una doctrina inventada por hombres para manipular. La Biblia es clara. El que cree en Cristo tiene vida eterna. Juan 3:36. No hay otro proceso después de la muerte. O estás con Dios o estás perdido. El público protestante aplaude. Luis Toro sonríe levemente, deja que el ruido se disipe y responde con calma. Pastor, usted cita bien pero no lee todo el contexto. La Escritura también dice que nada impuro entrará en el reino de los cielos. Apocalipsis 21:27. Si un hombre muere con pecados veniales, ¿cómo se purifica su alma? ¿O acaso cree que todos somos completamente santos al morir? El pastor levanta su Biblia, interrumpe. Cristo ya pagó por todos los pecados. No hay necesidad de más purificación. Consumado es, dijo en la cruz. Un murmullo recorre el auditorio. Luis Toro levanta su mano, pide silencio y habla con voz profunda. Sí, Cristo consumó la salvación pero no eliminó la justicia divina. Cuando David pecó, Dios lo perdonó, pero aún así le impuso consecuencias. 2 Samuel 12:13-14. Dios perdona, pero también purifica. Esa purificación final es lo que llamamos purgatorio, no una invención, sino una misericordia divina. El público católico aplaude, otros silban. La tensión crece. El pastor da un paso al frente. Padre, eso no aparece en la Biblia. Muéstreme un solo versículo donde diga purgatorio. Luis Toro sonríe con ironía. Tampoco aparece la palabra Trinidad, pastor, y sin embargo, usted la cree. No es cuestión de palabras, sino de verdad revelada. En 2 Macabeos 12:46 se ora por los muertos. Es santo y piadoso orar por ellos para que sean liberados de sus pecados. ¿Por qué orar por alguien si ya está en el cielo o condenado? Hay un estado intermedio de purificación. El pastor frunce el ceño, intentando responder. Pero ese libro no es inspirado. Claro, porque Lutero lo quitó, replica el padre Toro. Pero la iglesia primitiva lo usaba, y los primeros cristianos oraban por los difuntos. Tertuliano, Cipriano, Agustín, todos lo mencionan. ¿Acaso ellos también estaban engañados? El público grita mitad a favor, mitad en contra. Las cámaras giran mostrando rostros de sorpresa. El pastor golpea la mesa. Eso es tradición humana. La Biblia dice, el hombre muere una sola vez y después el juicio. Hebreos 9:27. Luis Toro no se inmuta. Exacto, el juicio, no el destino final inmediato. El purgatorio no contradice el juicio, lo precede para quienes serán salvos, pero aún necesitan ser purificados. San Pablo dice en 1 Corintios 3:15, el que se salva será como quien pasa por el fuego. Ese fuego no es del infierno, pastor, es de purificación. El público explota en aplausos. Algunos pastores en la primera fila se levantan indignados. Las luces reflejan el sudor en la frente de ambos. El moderador pide calma, pero nadie escucha. El pastor Morales alza la voz. Usted manipula las escrituras. Ese fuego es simbólico. Luis Toro responde con poder. Simbólico o no implica purificación. Y si usted cree que la sangre de Cristo nos limpia, ¿por qué se opone a que Dios complete esa limpieza después de la muerte? El purgatorio no es falta de fe en Cristo, es fe en su misericordia hasta el último instante. El público se pone de pie, algunos gritan ¡Amén! Otros, herejía. Las cámaras enfocan al padre Toro cerrando su Biblia lentamente. Pastor, dice con tono firme, si el purgatorio no existe, ¿por qué tantas almas piden nuestras oraciones? ¿Por qué la iglesia desde los primeros siglos ha mantenido esta enseñanza? No tememos al fuego del purgatorio, tememos al fuego del orgullo que niega la verdad. El pastor calla por un instante, el público enmudece. Luis Toro levanta la mirada al cielo y concluye. El purgatorio no es castigo, es esperanza. Es el abrazo final antes de entrar al reino. El auditorio estalla en aplausos. Las luces bajan. El moderador anuncia una pausa. Pero el debate no ha terminado. Las miradas cruzadas de ambos hombres prometen una noche larga, llena de fuego, Biblia y verdad. El murmullo del público no cesa. Algunos siguen aplaudiendo al padre Luis Toro, mientras otros gritan, «¡Solo Cristo salva!». Las cámaras se mueven entre el público, captando rostros encendidos por la emoción. El pastor Morales se acomoda el saco, toma su Biblia y
Mirando directamente al sacerdote, exclama con voz firme, «Padre, usted habla de purificación después de la muerte. Pero la palabra dice que por gracia somos salvos mediante la fe. Y esto no viene de nosotros, es don de Dios». Efesios 2:8. ¿Acaso su purgatorio no anula esa gracia? Luis Toro sonríe, como quien ha escuchado el argumento 1000 veces. Pastor, esa gracia es la puerta de entrada, no la excusa para seguir sucios. La gracia nos salva, pero también nos transforma. Nadie entra al cielo manchado por el pecado. Entonces Cristo no basta, grita el pastor alzando su voz. Usted está diciendo que el sacrificio de Jesús fue incompleto. El público reacciona con gritos mezclados. Blasfemia. Se escucha desde una esquina. Otros aplauden al sacerdote. Luis Toro levanta la mano pidiendo calma. No, pastor, no tergiverse mis palabras. Cristo es suficiente, pero su gracia no elimina la responsabilidad humana. ¿Acaso no dice Pablo, cada uno dará cuenta de sí mismo ante Dios? Romanos 14:12. La salvación no es un boleto, es un proceso de amor y purificación. El pastor Morales da un paso al frente, agitando su Biblia abierta. La Biblia no habla de fuego purificador después de la muerte. Habla de redención por fe. Cuando Cristo muere, su sangre limpia de todo pecado. No hay más pago que hacer. Luis Toro se inclina levemente hacia el micrófono, con la voz pausada y penetrante. Pastor, si todo queda limpio al morir, explíqueme, ¿por qué San Pablo ora por su amigo Onésimo? ¿Por qué los primeros cristianos ofrecían misas por los muertos? Usted predica una salvación instantánea, pero la Biblia muestra una purificación continua. El fuego del amor de Dios limpia hasta lo más profundo del alma. Un hombre del público se levanta. Eso es idolatría. Cristo basta. El moderador intenta calmar los ánimos. Las luces cambian de tono, iluminando los rostros de los debatientes. El pastor retoma el micrófono. Padre, usted confunde tradición con revelación. Si el purgatorio fuera verdad, Cristo lo habría mencionado. Pero él dijo al ladrón en la cruz, «Hoy estarás conmigo en el paraíso». No le habló de purificación, le prometió el cielo. El público aplaude. Luis Toro levanta una ceja, sonríe y replica, «Pastor, Cristo no dijo en el cielo, dijo en el paraíso, que es distinto. El paraíso no es la visión plena de Dios, sino un estado intermedio de gozo. El ladrón fue perdonado, sí, pero no purificado. Fue llevado al lugar de los justos que esperaban la redención». Lea 1 Pedro 3:19, donde Cristo predica a las almas encarceladas. O también borrará ese pasaje. El auditorio vibra. Algunos se levantan para filmar con sus teléfonos. El pastor Morales baja la mirada unos segundos y luego, con voz temblorosa, contraataca. Ustedes confían en obras, indulgencias y rezos. Nosotros confiamos solo en la cruz. La fe basta. Luis Toro levanta su Biblia abierta, el foco lo ilumina. La fe sin obras está muerta. Santiago 2:26. Y si la fe nos lleva a amar, ese amor no termina con la muerte. Seguimos orando por nuestros hermanos difuntos, porque el amor es más fuerte que la tumba. Si usted deja de amar al morir, su fe fue incompleta. El público católico estalla en aplausos. El pastor respira profundo, golpea el podio. El purgatorio es un invento medieval. No lo enseñó Cristo ni los apóstoles. Luis Toro da un paso al frente. ¿Ah, no? En Mateo 12:32, Jesús dice que hay pecados que no se perdonan ni en este siglo ni en el venidero. Si hay pecados que pueden perdonarse en el venidero, entonces hay esperanza después de la muerte. Eso, pastor, es el purgatorio. Un silencio pesado cae sobre el auditorio. Los flashes de las cámaras se detienen. El público protesta y aplaude a la vez. El pastor aprieta su Biblia contra el pecho, sin responder. Luis Toro mira al público. Su voz se eleva como en un sermón. Hermanos, el purgatorio no es una cárcel, es un hospital del alma. Dios no condena a quien lo ama, lo purifica. Es fuego, sí, pero fuego de amor. Las luces se enfocan en su rostro. Un anciano en primera fila llora. El pastor mira al sacerdote con rabia contenida. Padre, usted manipula los sentimientos del pueblo. No, pastor, responde Luis Toro con serenidad. Solo recuerdo que el amor de Dios no termina con la muerte. El purgatorio es la misericordia en acción, el público lo ovaciona. Las cámaras giran, los reflectores iluminan las Biblias abiertas sobre la mesa. El moderador anuncia que se retomará el debate tras un breve receso, mientras las redes sociales ya arden con miles de comentarios y transmisiones en vivo. El sonido de los murmullos vuelve a llenar el auditorio. Algunos fieles rezan en voz baja. Otros discuten entre sí mostrando versículos en sus teléfonos. El pastor Morales regresa al centro del escenario, su rostro endurecido por la determinación. Toma el micrófono, lo golpea suavemente y con voz potente exclama: Padre Toro, el problema de su doctrina es que anula la obra completa de Cristo.
La Biblia es clarísima. En Hebreos 10:14 dice, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué más fuego purificador necesita si Cristo ya nos perfeccionó? El público protestante aplaude con fuerza. Luis Toro asiente, deja que el clamor se calme y responde con voz pausada. Pastor, la perfección de Cristo no elimina nuestra cooperación. Si así fuera, nadie pecaría después del bautismo. Todos seríamos santos instantáneos. Pero usted y yo seguimos luchando cada día. Esa lucha es la purificación que continúa después de la muerte para quienes no alcanzaron la plenitud en esta vida. El pastor levanta su Biblia. Eso es negar la gracia. La Escritura dice en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si estamos en Él, no hay purgatorio, solo redención. Luis Toro levanta un dedo, firme. No confunda condenación con purificación. El purgatorio no es castigo eterno, es amor que limpia. Si una madre lava la ropa de su hijo, no lo condena, lo prepara para presentarlo limpio. Así hace Dios con el alma, el público murmura emocionado. El pastor sonríe con sarcasmo. Comparaciones humanas no cambian la palabra. Usted se ampara en emociones, no en escritura. Luis Toro abre su Biblia y responde. Lea 1 Pedro 1:7. Pastor, la fe probada como el oro en el fuego se purifica para gloria y honor. El fuego purifica lo que ya es de Dios. ¿No ve? El oro no se destruye, se limpia. Así el alma que será salva pasa por el fuego del amor divino. El público grita, amén. Y los aplausos retumban. El pastor Morales, un poco alterado, golpea la mesa. Eso es metáfora. La salvación no depende del fuego. Luis Toro replica sin titubear. Metáfora que enseña una verdad espiritual. Usted acepta las figuras del Cordero, del Pastor, del Reino, y no acepta la del fuego que purifica. El problema no es la Biblia, pastor, sino su interpretación incompleta. El auditorio vibra. Una cámara enfoca a una mujer levantando un rosario. El pastor Morales respira profundo, intenta recuperar su control. Padre, si el purgatorio existiera, Cristo lo habría mencionado. Pero él dijo claramente, el que oye mi palabra y cree en mí, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Juan 5:24. Luis Toro camina lentamente hacia el centro del escenario. Exacto, pastor, no vendrá a condenación, pero no dice que evitará la purificación. Usted mezcla términos. La Biblia nunca dice que todo creyente entra al cielo sin pasar por limpieza. De hecho, en Apocalipsis 21:27 se repite, nada impuro entrará al reino. Dígame, ¿cómo se limpian los impuros si ya murieron creyendo? El público guarda silencio. El pastor lo observa con una mezcla de enojo y desconcierto. Dios no necesita procesos. Él limpia con su palabra. Entonces, ¿por qué San Pablo habla de los que se salvan, pero como por fuego, en 1 Corintios 3:15? Replica el padre Toro elevando el tono. Ahí está el purgatorio, pastor. No es un invento, es escritura. El público estalla en gritos. El moderador intenta calmar la euforia. El pastor se acerca al micrófono, su voz tiembla de rabia contenida. Usted lee mal los textos. Pablo hablaba de las obras, no del alma. Luis Toro levanta la mano. Sí, de las obras que serán probadas. ¿Y quién hace las obras? El alma. Si las obras son purificadas, también lo es quien las realiza. Dios no purifica acciones separadas de la persona. Una parte del público se pone de pie, aplaudiendo. El pastor presionado busca un nuevo argumento. Padre, ¿no cree que su doctrina infunde miedo? Purgatorio, fuego, sufrimiento. Cristo vino a liberar, no a atemorizar. Luis Toro se inclina sobre la mesa, su mirada firme. El purgatorio no infunde miedo, pastor, sino esperanza. Miedo infunde el infierno, donde ya no hay remedio. Pero en el purgatorio hay amor y misericordia. Es la escuela final del alma. El público católico se levanta ovacionando. Las luces se intensifican, la atmósfera parece vibrar. El pastor levanta la voz para hacerse escuchar. Eso es superstición. Dios no necesita fuego para perdonar. Luis Toro replica contundente. Dios no lo necesita, pastor. Nosotros lo necesitamos, porque el alma humana no soporta ver a Dios sin estar limpia. El purgatorio no es falta de fe, es exceso de amor divino que no se rinde ante la impureza. El público ruge. Gritos, aplausos y lágrimas. Las cámaras giran mostrando el rostro dividido de la multitud. Unos oran, otros discuten. El moderador levanta la voz. Silencio, por favor. Este debate no ha terminado. Luis Toro baja lentamente el micrófono y mira al pastor. Dios no improvisa su justicia, pastor. El fuego que usted niega será la misericordia que muchos agradecerán. El murmullo del público aún vibra cuando el pastor Morales, con el rostro encendido, toma nuevamente el micrófono. Las luces se concentran sobre él. El ambiente huele a desafío. Padre, dice con voz temblorosa pero firme, usted insiste en ese fuego inventado.
Pero la palabra es clara. Cristo se ofreció una vez para siempre para quitar los pecados de muchos. Hebreos 9:28. No hay purificación posterior. El precio ya fue pagado en la cruz. El público protestante grita, ¡Amén! Luis Toro respira profundo y observa la Biblia abierta frente a él. Pastor, nadie niega que Cristo pagó el precio. Pero cuando usted peca después de aceptar a Cristo, ¿acaso no busca reconciliarse? La redención es completa, sí, pero el alma necesita aplicarla, vivirla, purificarse. El purgatorio es la aplicación final del amor redentor. El pastor levanta su voz. No, Padre. En Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición, hecho maldición por nosotros. No hay deuda, no hay espera, no hay purgatorio. Todo fue cancelado. Luis Toro se adelanta, sus ojos reflejan el brillo de los reflectores. Todo. Incluso el pecado no confesado, las heridas que el alma arrastra, los apegos mundanos que quedan al morir. Si usted cree que todo queda perfecto en el instante de la muerte, entonces niega la libertad humana. Dios no convierte santos por decreto, los purifica con amor. El público católico aplaude. Los gritos se mezclan con aplausos. El moderador intenta mantener el orden, pero la tensión crece. El pastor sudando señala al sacerdote. Eso es blasfemia. Cristo dijo en la cruz, consumado es. No dejó nada pendiente. Luis Toro sonríe y levanta su Biblia. Sí, pastor, consumado es, pero no aplicado a todos automáticamente. Si así fuera, el mundo entero estaría salvado sin fe ni obras. Y la Biblia dice que cada uno recibirá según sus obras. Romanos 2:6. No basta el sacrificio si el alma no coopera con su purificación. Los reflectores giran hacia el público. Un joven grita desde las gradas. Padre, explíquele la parábola del siervo. Luis Toro asiente y se dirige al pastor. Jesús contó que un siervo fue perdonado de una gran deuda, pero luego no perdonó a su compañero. Entonces su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Mateo 18:34. Pastor, ¿no ve la figura del purgatorio ahí? Un alma perdonada pero aún purificada por justicia. El pastor guarda silencio unos segundos. Luego responde, esa parábola habla del perdón humano, no de la salvación eterna. Luis Toro replica con voz grave. El mismo Cristo la aplicó al reino de los cielos. No habló de condenación eterna, sino de corrección temporal. Ese hasta que pague todo, muestra un proceso, no un infierno. El público católico grita, gloria a Dios. Los pastores invitados murmuran entre sí. El moderador observa preocupado, pero la pasión del debate lo supera. El pastor Morales vuelve a cargar. Padre, usted confunde justicia con castigo. El creyente ya no tiene castigo. Jesús cargó con él. Luis Toro se inclina hacia el micrófono. Su voz suena firme, profunda. Y sin embargo, pastor, el mismo Jesús dice en Lucas 12:47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no la hizo, será azotado con muchos azotes. Y al que no la conoció, con pocos. Eso no es condena eterna, es corrección temporal. Si hay azotes después de la muerte, hay purgatorio. El público ruge. Algunos gritan, Biblia pura. Otros, herejía. Las cámaras enfocan al rostro del pastor, que empieza a perder la compostura. Padre, usted usa parábolas para justificar una doctrina falsa. Cristo no habló de purgatorio. Luis Toro lo mira fijamente. No usó la palabra, pero enseñó la realidad. ¿Acaso cuando dice, serás entregado al juez hasta pagar el último cuadrante, Mateo 5:26, no muestra una purificación temporal? Si el alma ya está condenada, no hay pago posible. Pero si puede pagar es porque aún tiene esperanza. El público aplaude de pie. El moderador pide calma, pero las emociones se desbordan. El pastor Morales da un golpe seco sobre la mesa. Eso es doctrina de hombres, no de Dios. Luis Toro responde con voz firme y pausada. Pastor, usted cita Hebreos, pero olvida Hebreos 12:6. El Señor corrige a quien ama y azota a todo el que recibe por hijo. El purgatorio es esa corrección final, no condenación. Dios no castiga para destruir, sino para purificar. Un silencio profundo llena la sala. El pastor baja lentamente su mirada. Luis Toro se acerca y concluye la intervención con solemnidad. Usted predica un Dios que salva sin transformar. Yo creo en un Dios que transforma hasta salvar. El fuego del purgatorio no contradice la cruz, la completa con misericordia. El público se levanta. Aplausos, gritos, lágrimas. Algunos pastores abandonan el auditorio indignados, otros se quedan escuchando. El moderador anuncia con voz tensa. Seguimos en el debate más intenso del año. El ambiente sigue cargado. Las cámaras recorren el auditorio captando los rostros encendidos del público. El pastor Morales vuelve al centro del escenario, Biblia en mano, decidido a contraatacar. Padre Toro, dice con voz firme, usted habla de almas que se purifican, pero la Escritura lo niega. Todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo mientras estés vivo.
Porque en el Seol no hay obra, ni ciencia, ni sabiduría. Eclesiastés 9:10. Una vez muerto el hombre, ya no hay nada que pueda cambiar su destino. El público protestante aplaude de pie. Luis Toro espera a que el ruido baje y responde con serenidad. Pastor, Eclesiastés habla desde la mirada humana antes de la redención. Cristo abrió un camino donde antes no lo había. Usted cita el Antiguo Testamento, pero ignora la plenitud de la gracia. Cuando Jesús resucitó, cambió el destino de los muertos. Por eso Pedro dice que anunció el Evangelio a los espíritus encarcelados, 1 Pedro 3:19. O también negará eso. El pastor arquea las cejas. No lo niego, pero eso fue un acto único. No hay evidencia de que se repita. Además, Hebreos 9:27 dice, está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. No hay oportunidad posterior. Luis Toro asiente y se adelanta. Exactamente, muere y viene el juicio. Pero no dice condenación inmediata. El juicio puede revelar que alguien está salvo, pero necesita purificación antes de ver a Dios. El purgatorio no cambia el destino, lo prepara. Un murmullo recorre el auditorio. El pastor alza su voz. Padre, eso es un invento tardío. Los apóstoles nunca hablaron de purgatorio. Luis Toro levanta la Biblia y responde. Los apóstoles oraban por los muertos. Lea 2 Macabeos 12:46, texto usado por la iglesia primitiva. Es cosa santa y piadosa orar por los difuntos. Las catacumbas del siglo II están llenas de inscripciones pidiendo oraciones por los fallecidos. ¿Por qué orar si no sirve de nada? El pastor niega con la cabeza. Eso no es Biblia. Ese libro fue eliminado con razón. Luis Toro replica enérgico. Eliminado por Lutero 1500 años después de Cristo. Pero la iglesia vivía esa fe desde los apóstoles. Usted dice, solo Biblia, pero la Biblia nació dentro de esa iglesia que cree en la purificación. Sin ella, ni tendría escritura que leer. El público aplaude con fuerza. Las luces se intensifican, el moderador observa impotente. El pastor Morales, visiblemente molesto, contraataca. Padre, la oración por los muertos es inútil. El Salmo 49:7 dice, nadie puede redimir la vida de otro, ni pagar a Dios su rescate. ¿Cómo puede alguien ayudar a un alma después de muerta? Luis Toro da un paso al frente, la voz cargada de autoridad. No pagamos rescate, pastor. Intercedemos por amor. Santiago 5:16 dice, la oración del justo tiene gran poder. ¿Y acaso el amor muere? Si podemos orar por los vivos, ¿por qué no por los que ya partieron hacia Dios? El amor no se apaga en la tumba, el público se agita. Un grupo de jóvenes levanta carteles que dicen fe y razón. El pastor golpea la mesa. Eso es espiritismo. La Biblia prohíbe comunicarse con los muertos. Luis Toro levanta la mano calmando al público. No nos comunicamos con ellos. Intercedemos por ellos ante Dios. Es diferente. Pedimos al Señor que termine su obra de purificación. ¿No acaso Pablo pidió oraciones por Onésimo, un hermano difunto? 2 Timoteo 1:18. Recuerda con firmeza. Eso muestra que la iglesia primitiva comprendía la comunión de los santos, vivos y muertos unidos en Cristo. El público católico grita «Amén». Los protestantes responden «Solo Cristo». Las voces chocan como olas. El moderador implora silencio. Luis Toro continúa. El purgatorio es la continuación del amor. San Agustín escribió que las oraciones de la iglesia ayudan a los difuntos si vivieron de modo que merezcan ser ayudados. Eso no es idolatría, es caridad sobrenatural. El pastor Morales da una risa irónica. Usted cita hombres, yo citaré a Dios. En Isaías 38:18 dice, el Seol no te alaba, ni la muerte te celebra. Los muertos no oyen oraciones. Luis Toro levanta el rostro hacia las luces. Isaías hablaba antes de Cristo. Hoy la muerte está vencida. En Apocalipsis 6:9 vemos las almas de los mártires clamando bajo el altar. Ellos están vivos ante Dios. Si pueden clamar, también pueden recibir el consuelo de nuestras oraciones. El público se levanta en ovación. Los focos barren el auditorio. El pastor Morales, frustrado, cierra su Biblia con fuerza. Usted convierte la fe en un ritual de miedos. Dios no necesita intermediarios. Luis Toro responde con voz serena pero penetrante. Y sin embargo, Dios usa a los hombres para salvar hombres. Oramos unos por otros porque somos cuerpo de Cristo. Si uno sufre, todos sufrimos. Si uno se purifica, toda la iglesia se alegra. El moderador anuncia una breve pausa. El público ruge, algunos discuten, otros lloran. Las cámaras captan al padre Toro mirando al pastor Morales, que permanece en silencio, apretando los labios. El debate continúa, y la noche aún promete fuego. El murmullo del público se mezcla con los ecos de los flashes y el zumbido de las cámaras. El pastor Morales, visiblemente alterado, levanta su Biblia y la agita frente a los reflectores. «Padre Toro», exclama con voz vibrante,
Su doctrina no solo contradice la Escritura, sino también la historia. El purgatorio fue inventado siglos después por Roma. No aparece en los primeros cristianos. Es una herramienta medieval para infundir miedo y vender indulgencias. El público protestante estalla en aplausos. Luis Toro baja lentamente el micrófono, respira profundo y camina al centro del escenario. Su voz resuena firme, pausada, con un tono que llena el auditorio. Pastor, usted repite un mito popular, no una verdad histórica. El purgatorio no nació en la Edad Media. Nació con la fe apostólica. Ya en el siglo II, las catacumbas romanas muestran inscripciones pidiendo oraciones por los difuntos. ¿Cree que esos cristianos primitivos también vendían indulgencias? Los aplausos católicos interrumpen su frase. El pastor sonríe con sarcasmo. Eso no prueba nada. Las supersticiones nacen rápido. La iglesia medieval usó el miedo al purgatorio para controlar al pueblo. Luis Toro da un paso adelante. Su voz se eleva con energía. No, pastor. La iglesia no inventó el fuego purificador. Lo reconoció. Los concilios de Cartago y Florencia solo confirmaron lo que los primeros padres ya creían. San Cipriano, en el año 250, escribió que las almas son purificadas por el fuego del juicio. San Agustín habló de penas temporales que se purgan antes de la gloria. También llamará medievales a los padres del cristianismo. El público reacciona con exclamaciones. El pastor aprieta los labios pero insiste. Ellos eran hombres falibles. Yo sigo solo la Biblia, no tradiciones humanas. Luis Toro alza su Biblia con fuerza. Y sin embargo, pastor, la Biblia misma fue definida por esa tradición humana que usted desprecia. Fueron esos mismos concilios, con esos mismos padres, quienes fijaron los libros que hoy usted predica. Sin esa iglesia no habría escritura. Un grito retumba desde las gradas. ¡Eso es verdad! Otros replican. ¡Mentira! El ambiente se enciende. Las cámaras enfocan a un grupo de jóvenes que discuten con fervor. El pastor Morales golpea la mesa. La palabra se defiende sola. No necesita historia ni concilios, Luis Toro replica, acercándose con paso firme. Entonces, ¿por qué cita Hebreos, Romanos y Gálatas? Fueron aceptados por esos concilios. La misma autoridad que le dio su Biblia es la que enseñó sobre el purgatorio. No puede aceptar lo que le conviene y rechazar lo que lo incomoda. El público ruge en aplausos. El pastor levanta la voz para imponerse. Padre, esa doctrina medieval llevó a abusos. La gente pagaba por salir del purgatorio. ¿Eso también es amor divino? Luis Toro no se inmuta. Hubo abusos, sí, y la iglesia los condenó. Pero los abusos no invalidan la verdad. Que alguien use mal una medicina no significa que la medicina no cure. El purgatorio no se compra con dinero, se gana con oración, amor y arrepentimiento. El público lo ovaciona. El pastor, intentando recuperar terreno, replica. Usted romantiza un castigo. Dios no necesita torturar para limpiar. Luis Toro responde con calma y profundidad. No es tortura, pastor, es purificación. ¿Acaso cuando el oro pasa por el fuego se queja del calor? No, agradece porque el fuego le quita las impurezas. Así el alma agradece al purgatorio porque la deja brillar ante Dios. El público se levanta, aplaude con fuerza. Algunos lloran. Las luces se concentran en el rostro del sacerdote. El pastor Morales, con la voz más baja pero aún desafiante, pregunta. ¿Y por qué entonces nadie lo menciona claramente hasta siglos después? Luis Toro responde de inmediato. Porque en los primeros siglos los cristianos vivían esa verdad, no la discutían. Las oraciones por los muertos, las misas por los difuntos, los sacrificios espirituales, todo eso era práctica viva. Fue cuando algunos empezaron a negar lo que la iglesia lo definió con claridad. No es invención, es defensa de la fe. El público católico grita «¡Viva Cristo Rey!». El pastor da un paso atrás, visiblemente frustrado. Luis Toro levanta su voz por encima del ruido. Pastor, usted teme al fuego del purgatorio, pero no debería. Debería temer a negar la misericordia de Dios. Ese fuego no destruye, transforma. Y si la historia lo demuestra y la Biblia lo apoya, ¿por qué seguir resistiendo a la verdad? El silencio cubre el auditorio. El pastor baja lentamente su mirada. La tensión se siente en el aire, como si cada respiración pesara. El moderador, con voz temblorosa, anuncia. Continuamos en breve. La siguiente parte abordará si las almas del purgatorio pueden recibir ayuda desde la tierra. Las luces bajan. En las primeras filas algunos rezan, otros debaten en voz baja. La noche apenas va por la mitad y el fuego sigue encendido. Las luces vuelven a encenderse. El murmullo del público se transforma en un rumor de curiosidad. El pastor Morales camina lentamente al centro del escenario, Biblia en mano, mirando fijamente al sacerdote. Padre, dice con voz grave, quiero que me conteste con claridad. ¿Usted cree que los vivos pueden ayudar a los muertos? ¿Cree que una oración o una misa puede sacar a un alma del fuego? Eso, padre, no es Biblia.
Es superstición. El público protestante aplaude con fuerza. Luis Toro asiente lentamente, toma el micrófono y responde con tono pausado, casi pedagógico. Pastor, la Iglesia no saca almas del purgatorio como quien abre una puerta. Lo que hace es interceder, unir su amor al de Cristo para acelerar su purificación. Es como cuando Moisés intercedió por el pueblo, o cuando Abraham rogó por Sodoma. Si la oración de un justo pudo salvar ciudades, ¿por qué no podría aliviar un alma? El público católico aplaude, mientras algunos protestantes chiflan. El pastor alza la voz. Pero esas personas estaban vivas, padre. En la muerte no hay regreso. Hebreos 9:27 dice que muere una vez y después el juicio. No hay intermediarios. Luis Toro levanta la mano pidiendo silencio. Y sin embargo, pastor, el mismo Pablo ensina a Timoteo 1:18 ora por Onésimo, un hermano que ya había muerto. Concédale el Señor hallar misericordia en aquel día. ¿Por qué orar por alguien si ya no sirve de nada? Esa es la prueba bíblica de que nuestras súplicas pueden ayudar a los difuntos. Un murmullo recorre el auditorio. El pastor Morales parece dudar por un instante, pero se repone. Eso fue una expresión de cariño, no una enseñanza doctrinal. Luis Toro responde firme. Pastor, todo en la Escritura es enseñanza. Si Pablo lo hizo, es porque la Iglesia lo practicaba. Los primeros cristianos ofrecían la Eucaristía por sus muertos, porque sabían que el amor no muere con el cuerpo. El público católico grita, ¡Gloria a Dios! El moderador pide calma, pero la emoción se desborda. El pastor, molesto, replica, eso que usted llama amor se convirtió en negocio. Oraciones pagadas, misas por dinero. Eso no es fe. Luis Toro da un paso adelante, su voz se eleva con poder. Los abusos no anulan la verdad. ¿Acaso deja de ser verdadera la oración porque alguien cobre por ella? No se juzga la fe por el pecado de algunos hombres, sino por el amor de Dios que la inspira. Las cámaras enfocan a una mujer en primera fila que llora sosteniendo un rosario. El pastor intenta retomar el control. Padre, el alma que muere ya no puede cambiar su destino. Lucas 16 lo dice, el rico suplica desde el infierno, pero Abraham le responde, entre nosotros y vosotros hay un gran abismo, no hay paso de un lado a otro. Luis Toro levanta la Biblia, la voz cargada de fuerza. Y tiene razón. Entre el infierno y el cielo no hay paso. Pero el purgatorio no es el infierno, pastor. Es un lugar de esperanza. El rico estaba condenado, no purificándose. Los que están en el purgatorio ya son salvos, pero aún no listos para la gloria. Por eso Abraham no lo ayudó. Él no estaba en purgatorio, sino perdido. El público estalla en aplausos. Algunos protestantes gritan, eso no está en la Biblia. Otros se levantan para marcharse. Luis Toro continúa, su voz se vuelve más tierna. Pastor, cuando oramos por un difunto, no lo hacemos porque dudamos de Dios, sino porque confiamos en su misericordia. Oramos porque amamos. Y el amor, pastor, no tiene fecha de vencimiento. El silencio se apodera del lugar. El pastor lo observa con el ceño fruncido, buscando una respuesta. Padre, usted mezcla sentimientos con doctrina. El corazón engaña, Luis Toro lo mira fijo. Y la letra sin amor mata, pastor. Cristo no fundó una fe fría, sino viva. Él mismo lloró ante la tumba de Lázaro, sabiendo que lo resucitaría. ¿Por qué lloró si sabía el final? Porque el amor verdadero se duele con el que sufre. Así también lloramos por las almas que se purifican. El público aplaude de pie. El ambiente se llena de emoción. Algunos gritan, ¡viva la misericordia de Dios! Otros responden, ¡solo Jesús salva! El moderador, nervioso, se acerca al micrófono. Por favor, calma, hermanos. Pero el padre Toro levanta la voz por encima del tumulto. Pastor, el purgatorio no es negocio, es compasión. Si orar por el prójimo en vida tiene poder, ¿cuánto más cuando su alma clama desde el umbral del cielo? El pastor Morales, sin palabras, solo logra murmurar. Eso es emoción, no teología. Luis Toro lo mira con serenidad. Es amor encarnado, pastor. Y Dios es amor. El público estalla en aplausos. Las luces bajan, el moderador anuncia una breve pausa. Las cámaras enfocan los rostros del público. Unos lloran, otros rezan. Todos sienten el fuego del debate que parece más espiritual que intelectual. La noche aún no termina. El ambiente en el auditorio es eléctrico. Los asistentes susurran entre sí mientras el pastor Morales vuelve a tomar la palabra. Su voz retumba con ironía. Padre Toro ahora habla de oraciones por los muertos. Enseguida hablará de visiones y fantasmas. He escuchado que su iglesia cree en almas que aparecen, en santos que ven el purgatorio. Eso no es fe, eso es misticismo pagano. El público protestante ruge en aplausos. Luis Toro permanece sereno, espera que se calmen y responde con voz grave. Pastor, Dios se revela de muchas maneras. Los santos no inventaron visiones, fueron instrumentos de gracia.
En Mateo 17 Jesús aparece con Moisés y Elías. Ellos ya habían muerto siglos antes. ¿Llamará también paganismo a la transfiguración? Un silencio breve se extiende. El pastor tose nervioso. Eso fue un milagro de Cristo, no una visión de santos. No compare, Luis Toro avanza un paso, la mirada firme. Si Dios permitió que Moisés y Elías se manifestaran, ¿por qué no podría mostrar almas que piden oración? Santa Gertrudis, Santa Catalina de Génova, San Gregorio Magno. Testigos que no buscaron gloria, sino advertir al mundo sobre la misericordia de ese fuego purificador. El público católico aplaude. Los protestantes silban. El moderador intenta mantener la cordura de la multitud. El pastor Morales se apoya en el podio. Padre, esas visiones no son palabra de Dios. La Biblia advierte en 2 Corintios 11:14 que Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Y si esas visiones vienen del enemigo? Luis Toro responde sin titubear. Por eso la iglesia discierne, pastor. No todo lo sobrenatural viene de Dios, pero tampoco todo lo visible es engaño. La misma Biblia narra sueños y apariciones enviadas por el Señor, a José, a Pedro, a Juan en el Apocalipsis. ¿Negará también esas revelaciones? El pastor mueve la cabeza, incómodo. Las revelaciones bíblicas terminaron con el último apóstol. Ahora solo queda la Escritura. Luis Toro levanta su Biblia. Y esa misma Escritura dice en Hechos 2:17, «Derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos profetizarán». El espíritu no está muerto, pastor. Aún habla, aún enseña. El purgatorio no necesita visiones para existir, pero Dios las usa para recordarnos que el amor purifica hasta el final. El público católico grita, ¡Aleluya! El pastor responde con furia contenida. Esas revelaciones contradicen la Biblia. En ellas los santos sufren, piden misa, imploran ayuda. Pero Cristo ya dijo, «El que cree en mí, aunque muera, vivirá». No hay sufrimiento para el creyente. Luis Toro alza el tono. Pastor, Jesús hablaba de vida eterna, no de ausencia de dolor purificador. ¿Acaso no dice Apocalipsis 21:4 que Dios enjugará toda lágrima cuando lleguemos al reino? Si allí se secan las lágrimas es porque antes las hay. El purgatorio es ese antes, el auditorio ruge en aplausos. El pastor Morales se pasa la mano por la frente. Ustedes los católicos se aferran a emociones. Los santos, las lágrimas, los fuegos. Eso no es doctrina. Luis Toro sonríe con serenidad. Y usted se afirma en frases sueltas sin mirar el corazón de Dios. El purgatorio no nace de la tristeza, sino del amor. Los santos no hablan para atemorizar, sino para invitar a la conversión. Si el fuego existe es porque Dios aún espera que seamos oro puro. Un aplauso masivo sacude el auditorio. Las luces parpadean. El moderador interviene. Por favor, hermanos, recordemos que este es un debate, no una batalla. El pastor Morales respira profundo y vuelve al ataque. Padre, usted habla como si tuviera autoridad sobre el más allá. Pero solo Cristo tiene las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién le dio a su iglesia ese poder? Luis Toro responde con voz firme y solemne. Cristo mismo. En Mateo 16:19 dijo a Pedro, «Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo». Esa autoridad permite a la iglesia interceder, orar, purificar. No somos dueños del fuego. Somos instrumentos de la misericordia. El público católico rompe en ovación. El pastor golpea la mesa, furioso. Eso es usurpar la gloria de Cristo. Luis Toro da un paso atrás, mira al cielo y responde con voz profunda. No usurpamos su gloria, pastor. La repartimos. La iglesia no roba la luz de Cristo. La refleja. Y si su luz llega hasta las almas del purgatorio, es porque Él quiere que brille en todo rincón donde aún exista sombra. El auditorio estalla en aplausos. El moderador levanta las manos, pero la multitud sigue gritando. El pastor y el sacerdote se miran en silencio, dos mundos frente a frente. La noche continúa, y el fuego del debate aún arde. El aire se siente denso en el auditorio. Las luces se enfocan sobre los dos hombres. El pastor Morales, con el rostro endurecido, levanta su Biblia y la golpea sobre el podio. Padre, usted ha tergiversado los textos. La Biblia habla del fuego, sí, pero siempre como símbolo del castigo eterno. En Apocalipsis 20:14, el fuego es el lago de azufre donde son arrojados los impíos. No hay fuego purificador, solo fuego destructor. El público protestante aplaude y grita, «Amén». Luis Toro espera en silencio, con la Biblia abierta, su mirada serena pero intensa. Pastor, confunde el fuego de condenación con el fuego del amor divino. En la Biblia hay muchos fuegos y no todos destruyen. Moisés vio una zarza que ardía sin consumirse. Isaías fue purificado por un carbón encendido. El fuego puede castigar o puede limpiar. Depende de quién lo encienda.
El público católico responde con aplausos. El pastor niega con la cabeza. No hay tal diferencia. El fuego es juicio, y quien lo atraviesa está perdido. Luis Toro da un paso adelante. Entonces, explique 1 Corintios 3:15, pastor. San Pablo dice que el hombre se salva como por fuego. Si el fuego fuera condena, nadie se salvaría. Ese fuego salva purificando, no destruyendo. El silencio se apodera de la sala. El pastor lo observa con incredulidad. Eso es una alegoría, padre. No un lugar real. Luis Toro sonríe levemente. ¿Y acaso el infierno no es alegórico también? Si uno lo toma literal, tendría que haber un lago de azufre físico. Pero lo importante es el significado. El fuego expresa la justicia y el amor de Dios. En el purgatorio, ese fuego no castiga, purifica el alma para que pueda ver la gloria eterna. Un murmullo recorre el público. El pastor levanta su voz. No hay texto que diga purgatorio. No hay fuego que salve. Luis Toro levanta su Biblia. Su tono se vuelve fuerte y solemne. Y tampoco hay texto que diga Biblia protestante, pastor, pero usted la defiende. El nombre no importa, importa la verdad revelada. Si la palabra enseña purificación, entonces existe el purgatorio, aunque no se nombre así. El público estalla en aplausos. Las cámaras captan lágrimas en algunos rostros. El pastor Morales se apoya en el podio. Intenta mantener la compostura. Padre, eso es jugar con palabras. El fuego de Apocalipsis es el mismo que Jesús menciona en Mateo 25:41. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo. Luis Toro levanta la mirada. Exacto, para el diablo, no para los hijos de Dios. El purgatorio no es ese fuego. No está preparado para condenar, sino para limpiar. El alma salva sufre al verse imperfecta ante la santidad divina. Ese sufrimiento no es castigo, es amor que quema las impurezas. El público aplaude de pie. El moderador intenta pedir silencio, pero el fervor crece. El pastor Morales da un golpe seco sobre la mesa. Eso no tiene base. Dios no necesita fuego para limpiar. La sangre de Cristo basta. Luis Toro, con cintos, voz firme y cálida a la vez, responde. La sangre de Cristo es el fuego más puro, pastor. No es metáfora, es poder. Su amor es tan ardiente que nada impuro puede resistirlo. El alma que se acerca a él siente ese fuego y se purifica. Por eso decimos que el purgatorio no está lejos de Dios, sino en su mismo corazón. El público católico grita «Gloria a Dios». Las luces iluminan la figura del sacerdote. El pastor intenta contraatacar. Padre, usted habla de sentimientos, no de doctrina. Cristo ya dijo, el que cree en mí no será juzgado. ¿Por qué insiste en juicio y fuego? Luis Toro alza la voz. Porque ese mismo Cristo dice en Lucas 12:49, he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto deseo que ya arda. Ese fuego es el amor purificador de Dios, no el del infierno. El purgatorio es la continuación de esa llama, cuando el alma aún no está lista para el cielo. El público ruge. Algunos lloran, otros levantan las manos. El pastor Morales guarda silencio unos segundos. Su rostro tenso. Luis Toro se acerca al borde del escenario. Pastor, el fuego del infierno arde con odio. El del purgatorio arde con amor. Uno destruye, el otro santifica. El público estalla en aplausos, de pie. Los reflectores se mueven captando los rostros iluminados de emoción. El moderador, con voz entrecortada, anuncia una breve pausa. Seguimos en minutos, hermanos. Las cámaras muestran al padre Toro cerrando su Biblia lentamente, mientras el pastor Morales, con el ceño fruncido, mira hacia el público que lo cuestiona con la mirada. La batalla teológica aún no termina, pero el fuego ya se siente en el aire. El público se mantiene de pie. Algunos gritan «¡Viva Cristo!», mientras otros responden «Solo la fe salva». Las luces se mueven lentamente sobre los dos debatientes. El pastor Morales, con la voz firme pero cansada, levanta su Biblia. Padre, usted ha mezclado fuego, tradición y emoción. Pero la salvación no depende de procesos ni purificaciones. La Biblia dice en Efesios 2:8, «Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios». No hay obras, no hay purgatorio, no hay más que creer en Cristo y ser salvo. El público protestante aplaude, las cámaras enfocan su rostro decidido. Luis Toro, sin moverse, espera que termine el eco. Pastor, responde con voz grave, la fe es el comienzo, no la meta. Santiago 2:26 dice, la fe sin obras está muerta.
Una fe viva produce amor, y el amor purifica. El purgatorio no niega la gracia, la consuma. Es el fuego del amor que perfecciona lo que en la tierra quedó incompleto. El pastor lo mira con ironía. Entonces, ¿la cruz fue insuficiente? ¿Cristo necesita ayuda? Luis Toro levanta la Biblia. No, pastor. Cristo lo hizo todo, pero no todos lo aprovechamos plenamente. La cruz abrió la fuente de la gracia. El purgatorio es beberla hasta la última gota. El fuego que purifica no es otro que la sangre del Cordero obrando en el alma. El público católico estalla en aplausos. Algunos corean misericordia, no miedo. El pastor con el ceño fruncido grita, eso es herejía. La salvación es por fe, no por fuego. Luis Toro da un paso al frente. Y yo le respondo con la misma escritura. Romanos 2:6 dice que Dios pagará a cada uno según sus obras. ¿O también borrará ese texto, pastor? La fe nos justifica, sí, pero las obras confirman esa fe. La fe abre la puerta, las obras la atraviesan, el público grita, ¡amén! El pastor intenta interrumpir, pero Luis Toro continúa. ¿Qué dice Jesús en Mateo 25? Tuve hambre y me diste de comer, estuve preso y me visitaste. No dice, creíste en mí y ya. Dice, hiciste, porque el amor es la prueba de la fe. Y cuando ese amor aún no es perfecto al morir, el fuego del purgatorio lo perfecciona. El auditorio estalla en aplausos. El pastor Morales respira profundo, intenta responder. Padre, usted confunde justificación con santificación. La fe nos justifica. Las obras son fruto, no requisito. Luis Toro asiente. Correcto. Pero ¿qué pasa si el fruto no madura antes de caer del árbol? Dios no lo desecha, lo deja madurar en su fuego de amor. Eso es el purgatorio. No contradice la justificación, la completa en santidad. El público murmura emocionado. Las cámaras enfocan rostros absortos. El pastor levanta el tono. No existe tal cosa en la Biblia. El ladrón en la cruz fue salvo sin purgatorio. Luis Toro responde de inmediato. Fue salvo porque su corazón ardió de amor y humildad en ese instante. Su arrepentimiento fue su purificación. Pero muchos mueren sin ese fuego de conversión, y Dios en su infinita misericordia los limpia. El purgatorio es la prolongación del hoy estarás conmigo en el paraíso. Es el paso previo a ese abrazo. El público católico grita gloria a Dios. Los protestantes discuten entre sí. El moderador intenta pedir silencio, pero la tensión se desborda. El pastor Morales, ya acalorado, señala al sacerdote. Usted inventa un Dios que castiga a sus hijos después de salvarlos. Luis Toro levanta la voz. No, pastor. Yo creo en un padre que educa, no que castiga. El purgatorio no es una prisión. Es el abrazo que corrige. Cuando el hijo llega sucio a casa, el padre no lo rechaza. Lo limpia antes de sentarlo a la mesa. El público se levanta, aplaudiendo de pie. El pastor se queda en silencio unos segundos, visiblemente conmovido. Luis Toro baja el tono, mira al público y concluye. El fuego del purgatorio no quema carne, quema orgullo. No destruye, transforma. No aparta, acerca. Si la fe nos une a Cristo, el amor nos hace semejantes a Él. Y ese amor, pastor, nunca deja a un alma sin terminar de amar. El público grita, amén, mientras las luces bañan el escenario. El moderador, emocionado, anuncia, seguiremos con la parte final del debate, hermanos. El pastor cierra su Biblia lentamente y Luis Toro hace lo mismo. Los aplausos no cesan. Algunos lloran, otros oran. La batalla teológica se ha convertido en una experiencia espiritual. El silencio pesa como plomo. El pastor Morales levanta su Biblia con una mano temblorosa, respirando con fuerza. Las cámaras lo enfocan, el sudor corre por su frente. Padre Toro, dice con voz grave, usted predica una esperanza que la Biblia niega. Hebreos 9:27 lo deja claro. El hombre muere una vez y después el juicio. No hay segundas oportunidades, no hay fuego misericordioso. Solo cielo o infierno. Todo lo demás es consuelo humano, no revelación divina. El público protestante estalla en aplausos. Luis Toro, sereno, coloca una mano sobre su Biblia y espera. Cuando el ruido baja, responde con voz profunda. Pastor, no confunda juicio con condena. Hebreos no dice que el juicio determine el destino inmediatamente. Dice que hay juicio, y en ese juicio se mide la pureza del alma. El purgatorio no es segunda oportunidad, es la consumación del amor de Dios que limpia a quien ya fue salvado. El público católico grita, ¡amén! El pastor levanta el tono. No hay esperanza después de la muerte. La oportunidad está aquí, no allá. Luis Toro da un paso al frente. Correcto. La oportunidad de salvarse está aquí. Pero la oportunidad de purificarse es don de la misericordia. Cuando un creyente muere en gracia, pero imperfecto, Dios no lo condena, lo perfecciona. Eso es el purgatorio, pastor, esperanza para los justos, no salvación para los impíos. Un murmullo recorre el auditorio. El pastor intenta mantener la compostura.
La Biblia dice que el que está en Cristo es nueva criatura. ¿Por qué insistir en la mancha? Luis Toro alza su voz. Porque somos criaturas en proceso. San Pablo dice, trabajo por alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado. Filipenses 3:12. Si el apóstol, lleno del Espíritu, sabía que aún le faltaba perfección, ¿cómo decir que ya somos perfectos al morir? El purgatorio no contradice la nueva vida, la completa, el público aplaude. El pastor Morales responde con rabia contenida. Eso suena bien, pero no es escritura. Cristo mismo dijo en Juan 5:24, el que cree en mí no vendrá a condenación. Punto final. Luis Toro asiente. Sí, no vendrá a condenación, pero eso no significa que no haya purificación. Nadie entra al cielo con el alma manchada. Si Dios nos ama, nos limpia. Y ese proceso puede doler, pero el amor duele solo para sanar. El público vibra. Un hombre grita desde la galería. Ese fuego es justicia divina. Luis Toro levanta la vista y responde mirando al público. Sí, hermano, justicia y misericordia unidas. El purgatorio no separa lo que Dios une. Su justicia exige pureza. Su misericordia concede tiempo para alcanzarla. El pastor Morales golpea la mesa. Eso es invento humano. La Biblia no dice que después de morir haya esperanza. Luis Toro levanta la voz, resonando por todo el auditorio. ¿Y qué dice 1 Corintios 13:13, pastor? 3 cosas permanecen: la fe, la esperanza y el amor. Si la esperanza muere con el cuerpo, entonces Pablo mintió. La esperanza no termina en el sepulcro porque el amor de Dios no conoce fronteras. El público estalla en aplausos. Algunos se abrazan, otros lloran. El moderador intenta calmar el fervor. El pastor Morales insiste. Esa esperanza es para los vivos. Luis Toro replica con ternura. Entonces el amor también sería solo para los vivos, pastor. Pero el amor no muere, la caridad no se extingue. Si amamos a los que mueren, también esperamos por ellos. Eso es el purgatorio, el amor en forma de esperanza. Las luces se intensifican. El rostro del sacerdote brilla bajo el foco dorado. El pastor, exhausto, baja la mirada por un momento. Luis Toro prosigue con tono pastoral. El purgatorio no es derrota, es victoria demorada. Es el eco del consumado es, alcanzando a las almas que aún necesitan abrazar la plenitud de Cristo. No niega la cruz, la prolonga. El público ruge, algunos arrodillados oran. El pastor levanta su voz una vez más. Padre, la gente busca consuelo, no doctrina complicada. Luis Toro responde sin vacilar. Y Dios les da ambas. El purgatorio no consuela a los rebeldes, sino a los que murieron amando. Es el amor divino que dice, no te condeno, pero aún no estás listo para mi abrazo. El silencio invade el auditorio. Incluso los críticos permanecen inmóviles. Luis Toro mira hacia el público, sus ojos brillan. Si la muerte fuera el fin de la esperanza, Cristo no habría bajado al lugar de los muertos. Pero descendió para levantar a los justos. El amor cruzó la frontera de la tumba. Y ese amor sigue ardiendo, purificando y salvando. Las luces se apagan lentamente. El público se levanta, aplaude sin control. El moderador con voz temblorosa anuncia. Nos acercamos al final de esta noche histórica. Luis Toro cierra su Biblia. El pastor lo observa en silencio. No hay vencedores aún, solo fuego, verdad y esperanza. El auditorio está en penumbra. Solo 2 haces de luz iluminan el escenario donde el padre Luis Toro y el pastor David Morales permanecen frente a frente. Se siente el cansancio, pero también una fuerza invisible que mantiene a todos de pie. El moderador toma el micrófono con voz temblorosa. Ha sido una noche intensa, hermanos. Ambos tendrán 3 minutos para su conclusión final. El pastor Morales respira hondo, se ajusta el saco y avanza al centro. Su voz resuena firme. Hermanos, quiero que escuchen esto. No existe purgatorio, ni misas por los muertos, ni fuego de amor. Cristo murió una sola vez y su sangre basta. La Escritura lo dice. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay intermedios, no hay esperas, no hay pagos. Cuando morimos, vamos con Él o sin Él. Lo demás, lo lamento, es tradición humana. El público protestante aplaude y grita, ¡Aleluya! Otros abuchean. El pastor levanta su Biblia. Les ruego, no crean en inventos, crean en el Evangelio. Si Cristo les ha salvado, no teman al fuego, porque ya fueron lavados en la cruz. Deja el micrófono, vuelve a su asiento con el rostro tenso. El silencio dura solo unos segundos antes de que el moderador anuncie. Padre Luis Toro, su conclusión. El sacerdote se levanta despacio. Toma su Biblia, la abre y camina hacia el borde del escenario. Su voz suena tranquila, casi paternal. Pastor Morales tiene razón en algo. Cristo lo hizo todo. Pero el amor de Dios no se detiene en la cruz. Sigue obrando en cada alma que lo busca. Si su sangre basta es precisamente porque puede limpiarnos incluso después de morir. El público escucha en silencio. Algunos lloran.
La Biblia no niega el purgatorio. Lo insinúa con ternura, continúa el sacerdote. Cuando Pablo dice que cada obra será probada por fuego, habla del alma que aún necesita purificación. Cuando los macabeos oran por los muertos, muestran que la misericordia no termina en la tumba. Cuando Jesús dice, nada impuro entrará en el reino, revela que su amor no se conforma con mitades. El sacerdote se detiene, mira al pastor con respeto. El purgatorio no es un invento, es una caricia. Es el fuego del Padre que limpia antes de abrazar. No es miedo, es esperanza. No es condena, es misericordia. El público católico se levanta y aplaude. Las cámaras captan rostros iluminados por las lágrimas. El pastor Morales lo observa en silencio, sin rabia, solo con asombro. Luis Toro levanta su Biblia y cierra con voz firme. Si alguno duda de ese amor, mire la cruz. Ahí está el purgatorio más perfecto, el fuego del amor divino purificando al mundo entero. Cristo no vino solo a salvarnos del infierno, sino a prepararnos para el cielo. Y esa preparación, hermanos, continúa hasta que el alma sea toda luz. El público estalla en aplausos. Los católicos gritan «Amén». Algunos protestantes guardan silencio, conmovidos. El moderador sube al escenario, visiblemente impactado. Hemos presenciado un debate histórico, dice con voz quebrada. No todos estarán de acuerdo, pero todos se han llevado una pregunta al corazón. Las luces bajan lentamente. El padre Toro mira al pastor y extiende la mano. Que Dios lo bendiga, hermano. No debatimos para vencer, sino para buscar la verdad. El pastor duda un instante, pero finalmente aprieta su mano. El público aplaude de pie. Las cámaras captan el gesto. El fuego de los reflectores se mezcla con el brillo de los ojos húmedos. Luis Toro mira al público una última vez. Recuerden esto, dice. El purgatorio no es un lugar de castigo, sino el taller donde Dios pule el alma antes de ponerla en su corona. Si hay fuego, es porque aún queda oro que brillar. El auditorio estalla en aplausos. Las luces se apagan por completo, y una frase aparece en la pantalla del fondo. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. El público se queda en silencio. Algunos oran, otros se abrazan. El fuego del debate ha terminado, pero la llama de la reflexión queda encendida en cada corazón.